Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Espero que estén muy bien. Les doy una muy cordial bienvenida a la cuarta charla del ciclo de charlas sobre economía feminista, organizado junto al ICSO de la Universidad Diego Portales. Este ciclo busca articular un espacio de reflexión y discusión interdisciplinar sobre la intersección entre economía y feminismo en Chile y América Latina. Mi nombre es Martina Yopo Díaz, yo soy profesora asistente de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales e investigadora responsable del proyecto de investigación sobre autonomía económica de las mujeres en Chile, en el cual se enmarca este ciclo de charlas. Como ustedes saben, en la charla de hoy estaremos discutiendo y problematizando los repertorios de valor en regímenes patriarcales y capitalistas desde una perspectiva feminista. Y quería comenzar acordándome del trabajo de Marilyn Waring, que es una de las fundadoras de la economía feminista, que nos invita a reflexionar desde una perspectiva crítica precisamente sobre el tema que estaremos abordando en la charla de hoy, ¿no? Y un poco la pregunta de qué vale o qué tiene valor y para quién. Ella se pregunta, por ejemplo, ¿por qué la leche tiene valor cuando es comprada en el mercado, pero no cuando proviene del pecho de la madre? ¿O por qué un árbol tiene valor cuando se corta y se vende como madera, pero no cuando está creciendo y produciendo oxígeno? Parte de las respuestas a estas complejas preguntas tienen que ver con importantes debates en la economía, en torno a los límites del trabajo y la productividad, y también la institución del precio como un referente indiscutido de asignación de valor, no solamente en el mercado, sino también en la sociedad. Como bien han demostrado las economistas feministas, estos repertorios de valor se estructuran a partir de parámetros androcéntricos que tienden a naturalizar los roles tradicionales adscritos a la mujer y a la vez invisibilizar su centralidad para sostener la vida y la economía. Para discutir entonces y problematizar estos repertorios de valor desde la economía feminista, hoy nos acompañan Alma Espino y Gabriela Cabaña. Alma es una destacada economista feminista uruguaya. Desde 1997 es la coordinadora del área Desarrollo y Género en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay, y desde 2015 es también entonces la presidenta de aquella institución. Ha sido también investigadora y directora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República en el Uruguay. Alma ha sido también miembro del Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay desde 2008 y también ha sido consultora de organismos gubernamentales en el Uruguay y otros países de la región, y también de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, ONU Mujeres, BID, CEPAL, PNUD y OIT, entre muchos otros. También nos acompaña hoy día Gabriela Cabaña. Gabriela es candidata a doctora de la London School of Economics and Political Science e investigadora en el Centro de Análisis Socioambiental. El trabajo de Gabriela aborda las políticas energéticas en contextos de crisis ecológicas, política social y burocracia, discusiones en torno al ingreso básico universal y también críticas feministas a la economía. Alma y Gabriela tendrán entonces unos 10-15 minutos para presentar sus reflexiones en torno a los repertorios de valor desde la economía feminista, y luego tendremos un espacio para preguntas, comentarios y discusión. Sin más, entonces, Alma, por favor, adelante. No te escuchamos, Alma. Perdón, estaba mi micrófono detenido. Bueno, les decía, un placer poder compartir esto con ustedes, y me resultó súper interesante la pregunta que nos realizábamos, ¿no? Que es sobre la cual yo procuré armar mi presentación, ¿no? ¿Qué vale para quién el valor? Entonces, me parece que es una pregunta súper relevante, así como la introducción que nos hacía Martina,
en momentos en el que estamos saliendo, aunque no hemos salido del todo, de una pandemia que ha traído consigo lo que se ha conocido como una crisis multidimensional. Porque por un lado hemos visto que entran en crisis, o sea, empiezan a sufrir los circuitos de valorización de capital. Esto quiere decir que se interrumpen las cadenas de valor, y también, y lo hemos visto más que nunca, aunque las economistas feministas y las feministas lo hemos venido planteando desde hace muchas décadas, cómo existen otros procesos que le dan sostenibilidad a la vida y que también se han puesto en riesgo. Es decir, parto de analizar o de interpretar esta crisis y sus consecuencias en este circuito integrado que es, por un lado, todo lo que tiene que ver con la producción para el mercado y también con la reproducción biológica y social, que también requiere de ciertas formas de producción, pero que no están separadas. Se trata de dos circuitos integrados, y que permiten o no crear las condiciones, dependiendo del tipo de integración, para que una vida merezca ser vivida. Entonces, valorar desde la economía feminista supone, en primer lugar, cuestionar aspectos centrales de los enfoques predominantes en la disciplina económica. ¿Qué es lo valioso? ¿Desde dónde o dónde nos colocamos para juzgar como valioso o como no valioso desde el punto de vista económico una actividad, un proceso? En segundo lugar, valorar desde la economía feminista supone incorporar a las mujeres y sus experiencias dentro de las fronteras de los intereses de los economistas y de la disciplina económica. Considerar las disparidades entre hombres y mujeres, que en términos generales se refieren a las libertades que gozan los individuos en las diferentes sociedades. Y debemos decir que si no consideramos este tipo de disparidades, estaremos considerando una sociedad a medias o una realidad que no será completa, compleja, que nos permitirá encontrar de verdad problemas y proponer soluciones. Valorar desde la economía feminista, por lo tanto, supone recuperar actividades invisibilizadas históricamente, que han sido realizadas por mujeres principalmente, y a las mujeres como agentes económicos. Es decir, esta mirada, ¿verdad?, en la cual, o según la cual, las mujeres en el marco de sus hogares y realizando trabajo no remunerado, no tienen nada que ver con la economía. Bueno, nosotros decimos, son agentes económicos, tanto cuando son una pequeña emprendedora, una microempresaria, como cuando desde dentro de sus hogares contribuyen al funcionamiento de la economía. Valorar desde la economía feminista supone que tenemos que incorporar en nuestros análisis, pero también en nuestras propuestas, las relaciones de género en tanto relaciones sociales de poder. Ahora, ¿por qué me tengo que colocar aquí para decir si voy a valorar dónde y qué tengo que mirar? Bueno, debo decir que la perspectiva de la teoría económica, si bien durante los inicios de los estudios económicos y de la teoría, le dio importancia al trabajo, a todo tipo de trabajo como medida del valor, o lo que se le llama la teoría objetiva del valor, o la teoría del valor-trabajo. Posteriormente, ya hace más de un siglo y medio, se ha ido desarrollando la disciplina y por lo tanto
lo que la disciplina elabora en términos de investigación, de enseñanza, pero también de política, lo que conocemos como la teoría subjetiva del valor. Es decir, la esencia de lo económico se desplazó hacia lo que conocemos como la utilidad, entendiendo por utilidad la capacidad que tienen los bienes económicos para satisfacer necesidades o deseos. En este sentido, toda actividad humana que permitiera aumentar el bienestar de alguien sería económicamente productiva. Pero todavía nos quedaría por decir que pensamos en qué consiste el bienestar. Bien, dentro de ese marco teórico, el trabajo familiar doméstico ha quedado excluido del campo de las actividades económicas porque lo no remunerado, como son todas las tareas que realizamos en el hogar o hacia nuestros familiares, hacia las personas que conviven con nosotros o en la comunidad, pero en base a trabajo no remunerado, se asocia con lo no productivo. Mientras que todo tipo de trabajo que se encuentre en el mercado, como decía hoy Martina, bueno, donde hay precios, hay valor económico. Entonces, estos asuntos que discutimos las feministas y las economistas feministas, es esta idea de que el trabajo doméstico no produce valor. Y esto me parece verdaderamente importante, porque claro, si las mujeres nos dedicamos de manera tan especial y supuestamente por mandatos valóricos, culturales, etc., porque de acuerdo con el estereotipo de lo femenino, la feminidad, las mujeres tenemos esta gran inserción dentro del trabajo no remunerado y se supone que por amor y por altruismo, aunque como ahora en Buenos Aires, en ocasión de la conferencia de CEPAL, hemos visto una serie de carteles y propagandas que decían el trabajo no pagado no solo es amor, ¿verdad? Que dentro del marco de la teoría económica sería irracional, porque no se elige racionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres nos encontramos en un lugar diferente al de los hombres en general. Entonces, la experiencia mercantil de los hombres se convierte en el punto de referencia para generar teorías económicas universales y supuestamente válidas para cualquiera. De esa manera, entonces, las actividades domésticas que realizamos en los hogares con base domésticas y de cuidados, con base en el trabajo no remunerado, han quedado excluidas de la consideración de las actividades productivas. No se registra en la cuenta del PIB, y entonces, ¿qué pasa? No tienen supuestamente valor. Es decir, por un lado tenemos el trabajo remunerado, que se da en el mercado laboral, tiene valor económico, donde hay precios, donde se producen bienes y servicios. Pero tenemos también, si nos imagináramos esta analogía que se ha hecho con un iceberg, ¿no? Esa parte de abajo del iceberg, por lo cual los seres humanos podemos llegar al mercado laboral e intercambiar nuestra fuerza de trabajo por un salario, o intercambiar lo que producimos por algún precio. Para poder realizar eso, bueno, en los hogares y en la comunidad hay que producir bienes y servicios, hay que producir los servicios de cuidado de todas las personas dependientes, pero también de todas y cada uno de los seres humanos, que somos personas que tenemos vulnerabilidades y que, como yo señalaba al comienzo de esta charla, quedaron tan en evidencia durante la pandemia de COVID y la crisis con aumentos de la pobreza y de la desigualdad que ha traído consigo.
Ahora, toda esa producción de bienes y de servicios que hacemos en los hogares y en la comunidad, nosotras decimos, tienen valor económico. Tienen valor económico porque sin ellas sería impensable el funcionamiento de la economía. Pero están con base en el trabajo no remunerado. Voy a dar un dato muy reciente, ¿sí? Porque se presentó ahora en un documento de CEPAL, y es que en 10 países de la región se calculó el aporte monetario del trabajo no remunerado de los hogares. Y se encontró que representaban, según los países, entre un 16% y un 28% del Producto Bruto. Y el 74% de ese aporte lo realizan las mujeres. Es decir, que si quisiéramos calcular en términos monetarios ese trabajo, lo podríamos hacer y quedarían esos números para fundamentar lo que estamos diciendo. Es decir, entonces, la economía de mercado no puede funcionar sin el trabajo dedicado a la reproducción social. ¿La reproducción social qué es? Bueno, la reproducción de nuestra fuerza de trabajo en el día a día, es decir, la capacidad física e intelectual de trabajar, de realizar esas actividades que se consideran económicas y también de realizar todas aquellas que no se consideran económicas porque se realizan dentro de los hogares. Es decir, el funcionamiento económico, lo reitero, se basa en los dos tipos de trabajo, el remunerado y el no remunerado. Los hogares no solamente consumen, como dice la teoría económica, producen, pero los productos que producen no pasan por el mercado. El trabajo destinado a esa producción es invisible en el sentido que no se valoriza económicamente, aunque es imprescindible. Entonces, acá es donde me gustaría colocar un poco para la reflexión, que los mercados capitalistas, lo que debe ocurrir es que haya crecimiento, que se invierta en actividades que permitan crecer las economías. Ahora, estamos en condiciones de preguntarnos qué es lo que crece. ¿Es la calidad de vida o en realidad lo que se persigue con ese crecimiento es la acumulación de capital? Esa acumulación de capital contribuye a la sostenibilidad de la vida o a veces entra en flagrante contradicción. Porque, como podemos ver, en la medida en que aumenta la desigualdad, en la medida en que aumenta la pobreza, creemos que aquello que tiene que ver con la reproducción social y con lo que llamamos cuidados, a veces se oponen. Entonces, ¿cómo se cuida la vida? Lo valioso es cuidar la vida. ¿Valoramos cuidar la vida? Bueno, ¿cómo aseguramos la sostenibilidad de la vida? Y entonces ahí podemos decir que los cuidados y el trabajo doméstico que se realizan dentro de los hogares están sujetos a las desigualdades sociales y económicas que se dan en nuestras sociedades. Es decir, todos no tenemos derecho a recibir la misma calidad de cuidados, pero además no todas y todos tenemos el derecho a cuidar a los que nos rodean en las mejores condiciones. Entonces ahí decimos, bueno, hay que pensar en el rol de las políticas, hay que pensar en el rol del mercado. El mercado brinda cuidados para quienes pueden acceder a él. Y fundamentalmente hay que pensar en el rol del Estado, que es el que tiene la capacidad de crear condiciones para disminuir o eliminar las desigualdades y contribuir al desarrollo. Voy terminando entonces diciendo qué es lo valioso. Y entonces decimos la vida.
y la vida es valiosa cuando podemos alcanzar condiciones de equidad para todos y todas y la igualdad de género. Entonces estaremos en condiciones de decir que estamos en el camino, en la construcción de la sostenibilidad de la vida, que es finalmente lo más valioso que tiene la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alma, por esa muy interesante, completa y actualizada presentación. Y me parece muy interesante que hayas terminado con este tema de el valor de la vida y de la sostenibilidad de la vida, porque yo creo que precisamente también de eso nos va a estar hablando Gabriela, que va a abordar el tema de los repertorios de valor en la economía feminista, de su propio trabajo que aborda o de alguna manera se refiere, ¿no?, a la dimensión del medio ambiente y cómo el medio ambiente es también una de aquellas dimensiones no valoradas, muchas veces invisibilizadas y naturalizadas en muchas veces el crecimiento del desarrollo. Así que muchísimas gracias, Alma, y Gabriela, adelante, por favor. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias, Alma, también. Tengo la suerte de ser la última que interviene, así que me puedo tomar de muchas de las cosas que han mencionado, que están súper en línea con la reflexión que traía yo a este espacio. Y la verdad, como este es un espacio más de conversación, yo traigo solamente algunos puntos que me gustaría presentar, que son más bien teóricos conceptuales, y a ver si ahí en la discusión sale un poco más el tema que mencionaba Martina, que es mi investigación, que es respecto a conflictos en el contexto de la transición energética, y cómo en el fondo, cómo tiene sentido hablar de este tema, que suena como un poco nada que ver, desde una idea de economía feminista, y qué significa tomar esa aproximación. Entonces, yo debería partir diciendo que la forma en la que yo veo la convergencia del tema ecológico y el tema feminista es desde un enfoque del decrecimiento, que como campo de investigación y como teoría, que es con algo con lo que yo trabajo, y voy a compartirles ahora algunas pequeñas cosas para hacer ayuda a memoria. Ahí creo que lo ven. Lo que ambas perspectivas comparten es que son una de las muchas vertientes que vienen criticando el crecimiento desde distintas perspectivas y hace ya mucho tiempo, ¿no? El decrecimiento ahora se presenta como un campo de investigación más bien nuevo, que ha convergido, digamos, en los últimos 10 años, pero la verdad es que las críticas y la idea de que tiene que existir límites a esta idea del crecimiento económico ilimitado hacia el futuro, viene de hace ya mucho tiempo, es bastante heterogéneo, y en el fondo el decrecimiento viene a tejer estas distintas vertientes. Y acá, si se pueden fijar, existen como dos de las vertientes principales: por un lado la crítica ecológica y por otro lado la crítica feminista, que ahí ustedes la pueden leer, que denuncia, como ya mencionaban también muy bien Martina y Alma, que el crecimiento económico está fundamentado en la sobreexplotación basada en el género y que devalúa el trabajo reproductivo. Entonces eso solo para situar un poco de dónde lo veo yo teóricamente y por qué me importa traer el concepto de crecimiento como marco, porque si estamos hablando de repertorios de valor y de disputas de valor, el decrecimiento lo que nos trae es también una perspectiva política, que desde la forma que yo entiendo el valor, las definiciones de valor, qué es lo que vale, y las jerarquías del valor son siempre cuestiones políticas y tienen consecuencias políticas importantes, que es a lo que quiero llegar al final de esta intervención. Bueno, como también ya mencionaban un poco antes, la crítica original o general de la economía feminista ya es muy antigua. Mencionaba ahí a Marilyn Waring, Martina. También tenemos desde muy temprano, hace ya varias décadas, por ejemplo, el trabajo de María Mies, que hablaba y que denunciaba la relación entre patriarcado y estructuras patriarcales con los procesos globales de acumulación global capitalista. Y a lo que quiero llegar poniendo esto en relación con el decrecimiento es que desde el momento, la segunda mitad del siglo XX, que el crecimiento del Producto Interno Bruto se convierte en una política, en un instrumento de gobernanza mundial que se exporta desde la OECD hacia el resto del mundo y se convierte en un instrumento de esto que llamamos desarrollo, que solo se consolida en esa segunda mitad. Desde ese momento ya existió desde siempre un diagnóstico de las comunidades, de las personas, de las actividades que quedan marginalizadas y subyugadas, ¿no? Es muy importante que estas actividades que están fuera de lo que es cuantificado y comodificado nunca dejan de existir, sino que se convierten en fronteras de explotación y en fronteras de reapropiación que las transforman y las subyugan al servicio de este proyecto de crecimiento que, insisto, no es solamente una herramienta instrumental económica, sino que es también una política de gobierno
de control político y de control de posibilidades de qué vida podemos vivir, qué vida somos libres de elegir vivir. Y acá les pongo, bueno, dos cosas. El iceberg que decía Alma, que es un iceberg muy clásico, una figura muy, muy útil, creo yo, que si quizás no están familiarizadas con esto que llama Gibson Graham las economías diversas, esta es una forma de ampliar nuestra mirada de la economía, que muchas veces cuando lo pensamos coloquialmente, pensamos todo lo que tiene que ver con las transacciones, ¿no? Cuando uno, si pone en Google economía y ponen las imágenes, le van a salir como la bolsa, unos gráficos que suben, que bajan, unos hombres con corbata, y dicen, bueno, claro, esto hemos como encapsulado esta economía, pero en el fondo hay un montón de otras actividades que tienen que ver con mantener el mundo que tenemos a nuestro alrededor andando, que están invisibilizadas, ¿no? No es que sean invisibles, están activamente invisibilizadas y marginalizadas, y el hecho de que pensemos en ella como invisibles también es muy decidor. Lo que está a la izquierda es un fragmento de un manifiesto que les invito a revisar sobre un grupo de trabajo que existe en la comunidad que trabajamos con decrecimiento, que es la Alianza entre Feminismo y Decrecimiento, que a comienzos del 2020 también, como muy bien decía Alma, que hubo un momento como de lucidez global en el que como que nos dimos cuenta, apareció la estructura que sostiene la vida, y fue un momento de mucha creatividad política en la que salieron un montón de manifiestos y llamados a la decomodificación, la comunalización, la democratización del acceso a, en ese momento, lo que necesitábamos para sobrevivir, y también a revalorar el trabajo de cuidados, hecho mayoritariamente por mujeres, en el contexto de enfrentar la crisis del COVID, ¿no? Y hubo muchos llamados, lamentablemente la mayoría de ellos fallidos, a tener una idea de reactivación de la economía que no fuera el clásico, bueno, vamos a construir un montón de puentes y carreteras y vamos a cortar los servicios sociales, que es como la fórmula que nos da el neoliberalismo. Pero voy a terminar haciendo referencia a lo que esto se traduce hoy día, las luchas de definición de política pública y política social hoy día. Antes de eso, quería solo hacer una muy breve, en 2 minutos, como excurso histórico, una breve reflexión histórica que también es epistemológica y que es política, sobre la emergencia de esto que llamamos la economía. Y creo que es muy importante porque para nosotras hoy día es algo muy intuitivo, pero es epistémicamente un objeto súper reciente. El contexto de la emergencia de lo que hoy día lo más antiguo que leemos, que habla sobre algo así como la economía como un objeto autocontenido, como una esfera de lo humano separado de todo lo demás, solamente emerge y se consolida en un contexto bien específico, en la emergencia de la economía neoclásica a finales del siglo XIX, en el contexto de un montón de hombres de países que estaban colonizando el resto del mundo, ¿no? Y que en el proceso de apropiarse de todas estas fronteras de extracción, de apropiarse de todas las materias primas del mundo bajo los imperios de Europa, particularmente en el norte de Europa, en Escocia, emerge esta figura de, bueno, el mercado, el sujeto racional que aparece en el mercado, que se encuentra con otros sujetos racionales y que tiene que intercambiar para maximizar utilidad. Solamente en ese momento se consolida el pensamiento algo así como en torno a una esfera económica que está explícitamente desligada de las preguntas filosóficas y políticas de qué mundo reproducimos, qué tipo de persona es la que habita ese mundo, como todas estas preguntas éticas que por todos los milenios de la filosofía de la economía política habían estado junto con las reflexiones en torno al valor. Nunca se había reflexionado el valor como tal, como una forma totalmente desanclada del sustento hasta este momento. Entonces, este giro neoclásico, la emergencia de este sujeto neoclásico, yo creo que es importante mencionarlo porque en Chile nos pasa mucho, y yo me llamo la atención a mí también, que solemos ver mucho las raíces de estos problemas como problemas del neoliberalismo o de procesos de política económica más bien recientes, cuando en verdad esto es un proceso civilizatorio que fue además político y que fue geográfico. Es decir, no existe tal cosa como pensar la economía neoclásica sin los procesos de colonización, sin los procesos de genocidio indígena, sin los procesos de subyugación de la mujer a la esfera de lo doméstico, etc. Entonces, bueno, desmantelar esa esfera y esas estructuras de valor también es deconstruir ese proceso de colonialismo y colonialidad del poder, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante recuperar esta reflexión histórica? Porque sigue marcando hoy día cómo pensamos la distribución de aquello que entendemos como bien común. Hoy día, y esto es algo que trabajo en paralelo a mi involucramiento con las políticas de energía,
que es la política social, si uno mira la política social, si mira cómo funciona la protección social, por ejemplo, vemos que el sujeto ideal es un sujeto que trabaja 44 horas a la semana, que tiene una vida productiva ininterrumpida, y que productiva se entiende como un cierto participar de una economía formalizada, etcétera, etcétera, cuando ese sujeto es claramente inexistente. O, para que ese sujeto exista, ese sujeto depende de otras subjetividades que están automáticamente subyugadas a ese sujeto central, que es ese sujeto productivo, que en el fondo se considera que es la persona que crea valor, ¿no?, en la sociedad. Y todas las demás personas que no tenemos ese rol, somos de alguna forma una carga para la sociedad, ¿no? Y representamos un gasto, cuando las otras personas son las que generan el valor y son las que ponen a circular el valor en la sociedad. Entonces tratamos los momentos de dependencia como momentos excepcionales, cuando la verdad es que todas y todos somos dependientes a cada hora del día, ¿no? De distintas personas en distintos momentos, pero nadie es realmente independiente. Somos ecodependientes y somos dependientes de otras personas. Entonces, eso está muy claro hoy día y sigue modelando y sigue marcando las decisiones políticas. Y esto es muy importante para el tercer punto que quiero hacer, y con esto ya voy a ir terminando, que es que las nociones de valor tienen consecuencias concretas en la reproducción de las relaciones de poder. Y acá solo traigo un póster muy bonito de este movimiento que existió, o sea, que comenzó, que todavía sigue, hace ya varias décadas, que era el de Wages for Housework, es decir, que se pagara, que se remunerara el trabajo doméstico, que tenía como objetivo ser una provocación política, porque era un poco decir, bueno, es que claro, ¿cómo nos van a pagar? O sea, acceder a nuestra demanda hubiera sido, ellas decían como, desestabilizar completamente las estructuras de poder, ¿no? Porque ¿qué pasa si le das a las personas que cuidan la autonomía económica? Los vuelves sujetos que están menos a merced de las decisiones de cortar los beneficios, de forzar a ciertas actividades así llamadas productivas, y en el fondo era también un desafío político, ¿no? No era solamente un asunto monetario en el sentido burdo y angosto del término. Y hoy día, por ejemplo, yo que soy una defensora y investigo también respecto a renta básica universal, los debates respecto a renta básica universal también tienen un enfoque de cuidados en relación a esto, ¿no? De cómo logramos una valorización de la vida y una cierta autonomía económica que también se relaciona con la posibilidad, como también decía Alma, de que todas podamos cuidar, ¿no? Que también tengamos la capacidad de cuidar sin que sea autodestructivo y sin que nos ponga en una situación de subyugación económica y política. Porque lo que pasa el día de hoy, el cómo tenemos nuestras jerarquías de valor, el dedicarse a los cuidados, mayoritariamente nos pone en una situación de subyugación, nos hace perder nuestra libertad. Entonces, por ejemplo, solo para mencionarlo muy rápidamente, las mujeres que no se pueden dedicar al trabajo remunerado tienen una bajísima capacidad de ahorro, y eso quiere decir, estaba viendo ahora en la Fundación Sol, que se jubilan, no sé, con un tercio de lo que se jubilan los hombres. Entonces, la capacidad de autonomía económica que esa mujer va a tener a la hora de jubilarse es completamente distinta a la que tiene un hombre. Y no es un reflejo real de el merecimiento de esa mujer de tener o no una jubilación digna. Entonces, no importa, como que esto es importante, como no importa qué tan benigno sea su hijo, su marido o quien sea que la va a cuidar, el hecho de que su libertad esté sujeta a la voluntad de otra persona ya la pone en una posición distinta de subyugación que si no tuviera que pedirle permiso a nadie para vivir esa vida. Eso es lo que en renta básica se llama la libertad republicana, ¿no? Como el tener la posibilidad de elegir qué vida queremos vivir sin tener que pedirle permiso a nadie. Y solo para terminar, quería mencionar brevemente el tema de las alternativas y el tema de, bueno, cuando la salida también, qué significa incorporarnos a los regímenes de valor que ya existen y qué significa cambiar los regímenes de valor. Y acá solo quería mencionar, si es que les interesa, esto acaba de salir, salió esta semana. Como les decía, el 2020 hubo toda una ola de propuestas de reactivación como que proponían la vida al centro, de las que no sé que ninguna haya sido verdaderamente implementada, lamentablemente. Pero hace poco, esta tendencia ahora se ha desplazado a las discusiones sobre un gran acuerdo verde, o un Green New Deal en este continente, y existe también ahora un gran esfuerzo de intentar de que esos grandes planes verdes no se conviertan de nuevo en lo que les decía, grandes ambiciones respecto a infraestructura, respecto a construir más parques renovables, respecto a esto que llaman la digitalización y la economía digital, sino que se convierta en una economía dedicada a los cuidados, dedicada a posibilitar, por ejemplo, que
el cuidado de niñas y niños no sea una cosa absolutamente impagable, como pasa en muchas partes del mundo, incluyendo acá, y que en el fondo, bueno, ahí lo pueden ver en el resumen, en el fondo se puedan empezar a revertir estas marginalizaciones de estas actividades que ya hemos dicho son las que hacen posible que todas y todos vivamos. Y solo para terminar, y para la conversación, también existen algunos peligros de incorporar, de querer como ser reconocidas de alguna forma estas actividades por el actual sistema. Hay algunas personas que dirían, yo no quiero que me cuantifiquen y que me remuneren en lo que yo contribuyo, ¿no? O sea, ¿cómo medimos qué parte de nuestro día es lo que contribuye realmente a cuidar a otros? ¿Y qué pasa si yo me quiero dedicar a tocar la guitarra y no a cuidar? O sea, soy menos merecedora. Hay como todo un tema también de qué significa ponerse a cuantificar y juzgar que cuenta como trabajo productivo o reproductivo, por una parte, y también qué significa, por ejemplo, incorporar a la naturaleza en los regímenes de valor actual. Hace poco salió un reporte que fue muy famoso, el reporte de Dasgupta, me parece que es del año pasado, que diagnosticaba el problema que tenemos hoy día de la crisis socioambiental civilizatoria como un problema de portafolio. En el fondo diciendo, miren, tenemos todas estas cosas en la naturaleza, todos estos bienes que son muy valiosos, pero que no están cuantificados. Entonces, el valor de un río que me limpia el agua, el valor de un humedal que me purifica el agua, tiene un valor de X dólares, y el problema que tenemos es que no lo estamos cuantificando. Entonces lo que hay que hacer es incorporar eso en el portafolio y manejarlo bien, manejarlo como se manejaría cualquier fondo de inversión. Y la recepción de ese reporte ha sido como, fantástico, esto es lo que hay que hacer, y hay también otra vereda de personas que trabajan desde la economía política que dicen, desde la ecología política, perdón, que decimos, ojo con esto, porque ¿qué significa? De nuevo, empezar a valorar el humedal en su servicio, que es de nuevo antropocéntrico, que es de alguna forma cuantificado en términos de lo que produce para el mercado, para la esfera de intercambio, y cuáles son las consecuencias políticas de ponerlo en valor en esos términos. Entonces eso solo como para jugar y tensionar ahí qué significa que nos queramos incluir o no en los regímenes de valor como actualmente existe y qué significa transformar. Ya, y con eso me pasé el tiempo, así que termino. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, súper interesante la presentación. Ahí hay varias claves, ¿no?, para abrir un debate, una discusión sobre estos temas. Por favor, todos quienes quieran hacer preguntas, levanten la mano, pongan sus preguntas en el chat, pero yo voy a quizás comenzar esta ronda de discusión un poco retomando lo que decía Gabriela y un poco haciéndole la pregunta a Alma y a Gabriela si podemos pensar en conjunto, ¿no?, porque efectivamente una de las salidas que se ha propuesto para otorgarle valor, ¿no?, aquello que es invisibilizado, aquello que es valuado, es efectivamente monetarizarlo y ponerle un precio, ¿no? Entonces, ¿hasta qué medida? Porque efectivamente uno puede decir, un poco lo que decía Alma en su presentación, ¿no?, lo que no es remunerado, lo que no tiene precio, no es productivo, por lo tanto no es valioso. Entonces, monetarizar, poner un precio al cuidado del medio ambiente puede ser una forma entonces de subvertir o de transformar estos regímenes de valor y entregarle valor a aquello que se tiende a devaluar. Pero no es nuevamente entonces reproducir una lógica monetaria con sus propias deficiencias. Entonces, si pueden un poco discutir, ¿no?, las salidas monetarias a estos repertorios de valor, y después de eso le damos la palabra a Daniela. Así que por favor, Alma y Gabriela, adelante. ¿Empiezo? A ver, efectivamente, yo creo que poner... hay como dos cosas, ¿no? Una es debatir y tratar de desarrollar desde el punto de vista teórico que estas actividades tienen efectivamente valor económico. Esa es como una parte que se ha venido haciendo, que le hemos venido haciendo, y bueno, es una parte. Lo otro es lo de poner precio. A mí me parece que lo de poner precio, ¿no?, por ejemplo, para decir es un X porcentaje del PIB, o la propuesta de las cuentas satélites, cumplieron o pueden cumplir en algún momento un objetivo, que es el de mostrarle a quienes no son capaces de visualizar lo que no tiene precio, de colocar el tema para la discusión. A mí me parece que dio resultado, pero en esos términos, es decir, como un instrumento para un debate
con ciertos sectores, desarrollo teórico y ejercicios que permitan visualizar eso. Yo creo que porque en el caso particular de los cuidados, lo de poner precio es como imposible en la realidad, ¿no? Es imposible porque los cuidados efectivamente tienen una dimensión material, es decir, yo tengo que hacer un pastel para darle de comer a un hijo, tengo que preparar el baño para bañar a un bebé, prestar un servicio. Ahora, es imposible aislar esas actividades de un aspecto relacional, en primer lugar, y en muchos aspectos de lo afectivo. Quiero decir, yo puedo pagarle a una niñera, para poner el caso más obvio, para que cuide a mi bebé, pero no puedo pagarle para que lo quiera. Y que lo quiera es una parte del cuidado. Entonces, me parece que lo interesante del concepto de cuidados que se ha ido acuñando, que yo creo que todavía hay que discutir mucho, todavía, tiene como esto. Entonces, todo no tiene precio, a todo no se le puede poner precio, más allá de que haya alguna cosa que para poderla discutir lo tenga que hacer de ese modo. Ese es mi punto de vista. Gracias, Martina, que bueno, súper aguda y súper, creo, al callo la pregunta, porque creo que esto es una conversación que entre las distintas economías y enfoques feministas lleva harto tiempo. Y yo acá solo quiero como volver quizás al ejemplo de la renta básica universal, porque creo que para mí expresa lo que significa que más que estar esperando ser reconocidas e incorporadas estas actividades o no estas actividades, que insisto, estoy de acuerdo con Alma que tiene un rol político importante, o sea, es un argumento, es un proceso también pedagógico hablar de esto, y como es pedagógico es político, la posibilidad de crear más espacios de autonomía, que creo que también es un tema que se habla mucho desde la economía feminista, como de más espacios de libertad, finalmente, como de no tener que esclavizar todo hacia la discusión, o sea, hacia el impacto final que eso tiene finalmente en aquello que consideramos productivo. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tenía un profesor que siempre daba este ejemplo de valoramos las intervenciones en salud, no sé, por ejemplo, que se reduzca la cantidad de personas que muere por VIH, porque eso tiene un súper buen impacto en la economía, eso hace que la economía crezca más. En el fondo, como, claro, ¿por qué estamos valorando que la gente no se muera en términos de lo que eso hace crecer la economía? O sea, claro, es verdad, pero en el fondo eso hace que tomemos decisiones respecto, por ejemplo, a la inversión, en términos de cómo se impacta el PIB, ¿no? Entonces, no, es que no nos podemos permitir pagar salud pública porque es muy caro. Y es como, bueno, pero, o sea, más caro es no invertir, punto uno, o sea, eso tiene costo monetario más grande, y también, bueno, pero es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, hay una tensión ahí que creo que es productiva, y eso pasa también con la renta básica universal. La renta básica universal dice, más allá de entrar a discutir y a monetarizar todo, lo que hacemos es que nos damos a todas un permiso para existir, sin tener que dar cuenta de si merecemos existir. Es un derecho a la existencia no necesitas, no hay un testeo, no hay una ficha que tengas que llenar, y que te da un cierto nivel, nos da a todas un cierto nivel de dignidad, de seguridad, que nos permite ser como sujetos morales que habitan en el mundo en una condición de igualdad, y desde ahí podemos establecer las relaciones así tradicionalmente productivas o no, desde otro lugar, ¿no? Desde otra posición, desde otra subjetividad, y claro, desde una posición mucho más libre. Entonces, eso para mí, creo que por ahí va por esa idea más de autonomía e incondicionalidad, creo yo que es una buena forma de como salir un poco de esta tensión que se construye respecto a si ponerle el precio o no ponerle precio. Y es súper interesante eso último que mencionas, Gabriela, porque nosotros que estamos trabajando con Javiera, Camila y Sofía, que creo que están por acá también, efectivamente estamos analizando lo que es la autonomía económica, ¿no? Entonces, cuando vemos que hoy día la mayor parte de las políticas públicas tienen una narrativa en que la autonomía se paga caro, ¿no? O que se paga teniendo que participar
activamente en el mercado laboral, en trabajos que sabemos que son peores remunerados, más informales, menos reconocidos, pero a la vez sin las herramientas para lidiar con estas contradicciones entre familia y trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente es una súper interesante reflexión, pero no quiero monopolizar la palabra, así que Daniel, entiendo que querías hacer una pregunta, por favor, adelante. Hola, no sé si se escucha bien. Bueno, gracias por las presentaciones, Alma, Gabriela. Mira, la verdad es que había dejado la mano porque un poco la pregunta apuntaba a lo mismo que preguntó Martina y en parte se respondió, que quería saber cómo desde la economía feminista, desde su perspectiva, cómo se evaluaba las cuentas satélites como un ejercicio de visibilización y cómo se podría seguir avanzando. Igual ya como que respondieron, así que... Pero eso, gracias. Pero es súper interesante lo que tú dices, Daniel, entonces, porque quizás uno de mis temas recurrentes, ¿no? Cuando conversamos desde una perspectiva feminista, muchas veces nos quedamos en la identificación de problemas, de brechas, de desigualdades, de inequidades, que por supuesto es muy importante visibilizar todo eso, pero creo que es importante tomar un paso más allá y pasar a las soluciones, ¿no? Quizás esta dimensión más creativa en la que podemos imaginar otros regímenes, órdenes, relaciones posibles en los que efectivamente hay una valoración de todo aquello que hoy día es devaluado, invisibilizado, ¿no? Entonces, si quizás Gabriela y Alma, un poco de sus propias experiencias, nos pueden contar no solamente de cómo se imaginan, digamos, una redefinición de estos regímenes de valor, sino que también, si es que conocen algunas políticas concretas donde hoy día se está discutiendo, o sea, al menos en el caso chileno, esto ha estado en la palestra, por ejemplo, en la propuesta de la nueva constitución, ha estado ahora en la palestra en el gobierno de Gabriel Boric con que crear este registro de quienes cuidan, ¿no? Como una forma de visibilizar, ojalá que también después recompensar, ¿no? Ese trabajo, pero entonces, si nos pudiesen hablar un poco de eso, no sé, Daniel, si un poco tu pregunta también iba como en ese sentido, perfecto. ¿Puedo quizás yo? Ah, perdón, Alma. ¿Puedo? Sí, Alma, dale. No, simplemente yo creo que el trabajo de las feministas, pero también de algunas agencias de Naciones Unidas, ha contribuido a colocar algunas propuestas que empiezan a hacerse realidad. También es verdad que así como se hacen realidad, se deshacen. O sea, ¿qué quiero decir? En el caso uruguayo, el llamado Sistema Nacional de Cuidados, Sistema Nacional Integrado de Cuidados, yo creo que ha sido una respuesta muy interesante a un conjunto de problemáticas y que se encaró desde una perspectiva de género, en diálogo con los actores sociales, los grupos, las organizaciones, hombres, mujeres y diferentes grupos, digamos, con problemáticas asociadas a los temas de cuidado. Y si bien en la primera instancia en la que ha logrado desarrollarse, apuntaba a determinados grupos, definiéndolos como dependientes, aunque desde una perspectiva feminista, y por eso lo de la renta básica que propone Gabriela me parece que da muchas respuestas, porque habla de la interdependencia, por una parte, y por otra, de dar pasos hacia un horizonte, al horizonte de la autonomía, porque yo creo que no es que uno llega a la autonomía, sino que es un horizonte, uno camina hacia ahí, ¿no? Hacia la autonomía económica, etc. Bueno, digo y rápido, frente a eso y para desarrollar un sistema de cuidados, efectivamente se elaboró una ley en ese diálogo, con un presupuesto muy pequeño, con un presupuesto, tratando de, porque también hay que aclararse, ¿no? En realidad, las sociedades hacen un conjunto de cosas que tienen que ver con los cuidados. No es que de la noche a la mañana venimos a traer esta idea y bueno, hasta ahora hay cuestiones vinculadas a la salud, a la educación, en fin, a atender una serie de problemas. Bueno, a poder poner todo eso. Pero ustedes saben que América Latina es cambiante, ¿no? En América Latina sufrimos crisis rápidamente, cada pocos años, 10 años más o menos, fuertes, bueno. Y también
cambios de gobierno que pasan de un lugar a otro, y aunque hay una ley, que siempre es mejor que haya esas leyes, porque las leyes le dan cierta estabilidad a las medidas de política, hay maneras de un poco, si no de destruir esas propuestas, de enlentecerlas o de detenerlas, o eso un poco es lo que ha venido pasando en Uruguay, ¿no? Lo cuento todo esto a colación de tu pregunta de si hay propuestas de. Yo creo que hay otras en otros países de América Latina. El Uruguay es muy chiquito, y muy poca gente, entonces quizá algunos de estos pilotos sociales, digamos, son un poco más sencillos de montar, pero bueno, me parece que el intercambio sobre propuestas concretas es muy interesante. Gracias, Daniel, por la pregunta. Quizás voy a hacer un poco trampa y voy a responder haciendo referencia como a esa otra dimensión de la existencia que está marginalizada y naturalizada, y por lo tanto no valorada hasta que entra a los circuitos de lo comodificado, que es como la vida, el ecosistema, los ecosistemas. Y cómo yo creo que, por lo menos la investigación que yo he hecho, puede dar algunas señales de cómo salir de esta trampa, porque por ejemplo, ahora que estamos haciendo la transición energética, y está esta idea de tenemos que elegir dónde poner cierta infraestructura energética que es intrínsecamente destructiva o interfiere de alguna forma con los ecosistemas, podemos, por ejemplo, ver un territorio y valorar las cosas que hay ahí y ponerle un precio. No sé, el alerce tiene un precio muy alto porque es muy valioso, el pomponal también es muy valioso porque filtra el agua, tiene un rol ecosistémico importante, qué sé yo, y eso lo podemos traducir a un precio. Y eso puede ser útil, por ejemplo, para tomar mejores decisiones. O sea, definitivamente podemos tomar mejores decisiones si es que sabemos dónde hay cosas que son quizás más valiosas si lo ponemos en términos de precio, ¿no? Pero eso tiene un límite, o sea, hay un punto en el que si tú a una comunidad le dices, yo te voy a pagar lo que esto está valorizado para poder destruirlo, la comunidad en un momento va a poder querer decir, es que yo no lo acepto, o sea, yo no hay un reemplazo, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve que me pagues por el bosque si después yo no voy a tener agua? O sea, no, incluso si después con esa agua con esa plata yo puedo comprar el agua, no es lo mismo porque la vida, el mundo que yo estoy reproduciendo no es igual. O sea, acá hay un tema de la vida que yo estoy pudiendo vivir, estoy perdiendo la libertad de vivirla como yo quiero. No sé si me explico. El número de esta comunidad puede quedar incluso mejor, pero en términos sustantivos, están teniendo una vida menos autónoma, más dependiente de cómo son valorizados, dependiendo de circuitos externos de valor. Entonces, ¿cómo hacemos un régimen político que en el fondo restrinja y devuelva a las personas que viven las consecuencias de las decisiones la capacidad para detener o no, y para aceptar o no, esas traducciones en el valor, ¿no? Yo creo que el dinero sí tiene un rol que jugar. Hay muchas personas en los movimientos del ecologismo, del feminismo, que es como que el dinero tiene que desaparecer. Yo creo que el dinero puede transformarse para servir un propósito distinto al que sirve hoy día, pero la decisión de quién tiene la soberanía, quién tiene la capacidad de decir que no, por eso el ejemplo de la renta básica, de nuevo, importante, decir que no a ese trabajo denigrante que me va a pagar, pero que me va a hacer que mi vida sea peor, sea más pobre, sea menos autónoma. Tener esa capacidad de autonomía para construir sustantivamente, es decir, para mantener el bosque, para poder dedicarnos a cultivar nuestra huerta y tener autonomía alimentaria, esos son realmente los proyectos que sostienen esa libertad, ¿no? Como que no podemos separarla, no es solamente un tema de dar o de ser un poco más generosas con la llave de la plata que sale del Estado, que eso puede ser una pelea, sino que también, ¿qué son los mundos que están siendo posibles de construirse en lo concreto, en las prácticas cotidianas? ¿Qué ecosistemas son los que podemos habitar? ¿Cuánto tiempo tenemos para relacionarnos con otras personas? ¿Cuánta autonomía política para construir, por ejemplo, sistemas alternativos de provisión, de alimento, de transporte, de lo que queramos? Y de ahí, en el fondo, creo yo, se construye como una noción más sólida de libertad. Es súper interesante ese punto, y ha estado tan entretenida la conversación, la discusión, que la verdad es que el tiempo se ha pasado muy rápido. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o quisiera hacer un comentario, este es el momento porque nos van quedando unos últimos minutos. Mientras alguien, si quiere manifestarse, levantar la mano, poner un comentario, quería pedirle a Alma y a Gabriela que reflexionaran sobre un tema que también está al centro de lo que nosotros estamos investigando, que es el tema de la interdependencia.
¿no? Porque efectivamente nosotros sabemos desde la teoría de la economía feminista que efectivamente la vida, la sostenibilidad de la vida, pensando a nivel desde el ecosistema, las vidas individuales de cada una de las personas, requieren interdependencia, ¿no? Todos cuidamos y somos cuidados, necesitamos eso un poco para que funcione no solamente la sociedad, sino también la economía. Pero efectivamente hay algo en la interdependencia que no logra permear de manera muy clara los cambios culturales o las políticas públicas, ¿no? Yo he estado haciendo terreno, entrevistas con muchas mujeres en mi proyecto de autonomía económica, y uno de los aspectos que las mujeres me dicen es, no, nosotros las mujeres tenemos que poder solas, ¿no? Y hay esta resistencia al asumir que uno no solamente puede y debe salir adelante solo, resolver su vida solo, sino que también uno puede y debe recibir ayuda y recibir apoyo, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Si que pueden reflexionar brevemente en los minutos que nos quedan, me parecería muy interesante. Oye, Martina, que eso lo encuentro fascinante. De las cosas que yo estoy investigando ahora en mi tesis doctoral, que me recuerda un poco escuchándote, es la moralidad y la ética del trabajo, ¿no? Como de que esto efectivamente ha venido permeando y ha venido permeando, sí, desde el giro neoliberal, que es verdad, pero esto yo, por lo menos en mi investigación, lo remonto hasta el proceso de colonización desde Europa originariamente. O sea, desde ahí que se empieza a establecer esta idea de una formación de subjetividad a través del trabajo y a través del esfuerzo, y en Chile de manera muy interesante, no sé si esto te ha salido a ti, me gustaría quizás lo conversamos en otro momento, esta noción del sacrificio, de yo soy una persona muy sacrificada, y eso me da a mí un cierto valor moral, o sea, lo que yo merezco, ¿no? O sea, lo que yo sacrifico, mi sacrificio es mi trabajo. Un trabajo que es penoso, ¿no? O sea, no es un trabajo como que estoy con los pies en alto, o sea, es una cosa que de mi esfuerzo, del trabajo, del sudor de mi frente. Y que eso en el fondo es una forma en la que nos valorizamos como subjetividad, y eso está en todos los géneros. Y eso desde mi mirada es un proyecto de colonialidad que ya lleva muchos siglos, ¿no? Y que es real, porque es recompensado. O sea, lo que tú dices como, claro, las mujeres tienen que poderse hacer, es que es así, o sea, no es como, no hay un error, quiero decir, hay un reconocimiento de las circunstancias concretas en las que habitamos, que están el diseño de las políticas, el diseño de la familia, etc. Y ahí el desafío se vuelve como de la imaginación, ¿no? De la imaginación en el sentido más radical y profundo de qué otros mundos, qué otros circuitos de valor son posibles, y en qué, por ejemplo, formas de existir, lo de no tener que hacer las cosas sola no es una debilidad, no es una falla moral, no es como esta cosa de porque si yo no soy sacrificado, si yo no estoy dedicado al trabajo, soy de alguna forma moralmente desconfiable, que eso en Chile yo creo que es muy marcado, ¿no? O sea, la forma en la que tenemos de decir que alguien es confiable, decimos que es profesional, o sea, es muy literal. Entonces, sí, o sea, como no tengo más explicación aparte de decir que eso también es algo que yo he encontrado que me llama mucho la atención, y que estamos en un constante proceso de observarnos en nuestras subjetividades y ver si las queremos y las podemos transformar. Alma, si quieres comentar Sí, con un eso poco cerramos. coincido con Gabriela en el sentido de que hay como, especialmente yo diría, bueno, por algunas experiencias, porque las sociedades tienen idas y vueltas, pero por estos momentos hay unas, así como lo hubo en los 90, y en Chile durante varias décadas, hay como un sentido común impregnado del neoliberalismo, si queremos decirlo para la época actual, y ese sentido común es que no pasa por los derechos, sino por lo que supuestamente nos merecemos, y nos merecemos de acuerdo a ciertos cánones, ¿no? Entonces, incluso algunos sectores progresistas que suelen usar esa consigna, el trabajo dignifica, a mí me molesta porque aluden, ¿sí?, al trabajo en términos de trabajo remunerado. Es como que las mujeres estuviéramos entonces condenadas a ser indignas siempre que no pasamos por ese lugar. Eso por una parte. Y la otra es que pienso que es una reacción que en el caso de las mujeres, ustedes han visto que cuando uno habla de un cupo o cuando habla de alguna acción positiva, se nos dice que nosotras tenemos que ganarnos ese lugar.
Entonces, claro, es una respuesta bastante sana y natural de las mujeres decir, no, no, yo no quiero nada de nadie, yo valgo por mí misma. Y para demostrarlo, ella vale, todos valemos, pero para demostrarlo es eso. Así que sí, creo que más o menos va por ahí, pero me parece que es una cosa que hay que trabajarla, esa hay que trabajarla mucho, porque realmente estamos de nuevo ante una escalada, digamos, de estas ideas. Muy interesante, Alma Gabriela. Bueno, esto es un tema que da para mucha discusión, mucho debate. Hoy lo vamos a dejar hasta acá, así que nuevamente quiero volver a agradecer a Alma Espino y a Gabriela Cabaña por acompañarnos hoy día a tener esta discusión muy interesante sobre repertorios de valor en la economía feminista. Los dejo a todas y todos invitados a las próximas charlas de este ciclo de charlas sobre economía feminista que vamos a seguir teniendo. Nuevamente, muchísimas gracias, Alma Gabriela, y que tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a ustedes. Muchas Un gusto. gracias. Está muy bien. Chao.